Bueno, buenas. ¿Cómo andas, Flor? Bien, muy bien. Acá soy Nito Anelo de Safran. Estamos con todo un equipo, con algunos temitas técnicos. Gracias, Beto, por todo el laburo. Flor, vale. Y arrancando de vuelta con otra conversación con Flor de Red Creer, que ahora la voy a presentar, o se va a presentar. Y nada, muy entusiasmado, con muchas ganas de conversar con vos. Bueno, gracias primero por la invitación y a todo el equipo también de Safran por el espacio. Bueno, soy Florencia Sequeira, soy coordinadora general de la Red Creer. Soy coordinadora de proyectos para Potenciar, que es una plataforma de impacto colectivo que se encarga de coordinar este proyecto que es la Red Creer. Y desde el 2019 formo parte del equipo del proyecto y desde el 2021, que venimos trabajando junto con la Unión Europea, soy directora del proyecto que está siendo financiado por la UE. Muy bueno. ¿Qué es Red Creer? ¿Quieres contarte? Dale, sí, obvio. Red Creer es un espacio del que forman parte más de 130 organizaciones de diferentes partes del país, organizaciones que vienen del sector público, del privado y del social, que trabajan articuladamente para pensar iniciativas y actividades que nos acerquen a una inclusión de personas que pasaron por la cárcel. Una inclusión a través de la empleabilidad específicamente, pero a través de un montón de otras aristas que sabemos que son sumamente importantes para poder abordar el problema y que la persona pueda generar ingresos sostenibles a largo plazo. Bueno, Flor trajo una presentación para explicarnos mejor, así que la idea es que cuente un poco de la red y todo el laburo que hacen. En nuestro país, más de 106.000 personas viven privadas de la libertad en 318 unidades penitenciarias, en su mayoría sobrepobladas. La mayoría de las personas que ingresan al sistema penitenciario lo hacen sin haber tenido oportunidades reales de inclusión social. Sus derechos ya han sido sistemáticamente vulnerados, no tenían un trabajo y apenas habían terminado la escuela primaria. Mientras viven en la cárcel, la brecha en el acceso a oportunidades se sigue agrandando. La mitad de las personas no participa de ningún programa educativo y solo 1 de cada 10 logra formarse para el trabajo. ¿El resultado? Al salir de la cárcel, la mayoría no consigue empleo y permanece en la pobreza. Las huellas del encierro, el regreso a contextos vulnerables, el rechazo y la estigmatización a los que se enfrentan las personas que estuvieron privadas de la libertad son los principales motores de este círculo vicioso. Pero existe una forma de detener esta rueda y ese es el camino que propone la Red Creer. Un espacio multiactoral integrado por más de 100 organizaciones unidas con el propósito de generar oportunidades concretas de inclusión socioeconómica para personas que están o estuvieron privadas de la libertad y buscan emprender un nuevo camino. Con ese propósito, desde 2018 las acompañamos dentro y fuera del contexto de encierro con capacitaciones y talleres en oficios y habilidades socioemocionales. Una vez afuera, brindamos soporte en el proceso de búsqueda de empleo o de formación de un emprendimiento individual o colectivo para que puedan generarse los ingresos necesarios para vivir de forma digna. En la red, actores de los sectores público, privado y social, junto a periodistas, formadores de opinión y medios de comunicación, buscamos visibilizar estos desafíos para generar una transformación cultural que habilite la inserción de personas privadas de la libertad y liberadas. Cada vez que se suma una nueva organización a la red, sumamos esfuerzos, recursos y posibilidades de articulación entre sus miembros. Sumate vos también y brindemos juntos más y mejores oportunidades. Bueno, y un poco lo que cuenta el video es por un lado la problemática de lo que está pasando en Argentina con las personas que están privadas de su libertad y por otro lado cuál es el modelo de intervención de la red, o sea, qué es lo que proponemos nosotros para poder abordar esa problemática. Actualmente en nuestro país hay más de 100.000 personas, más de 110.000 personas que están privadas de su libertad en cárceles en Argentina. De las cuales hay un índice de reincidencia del que todavía no es del todo exacto, no hay un número muy certero oficial, pero se dice que el 30% de las personas que están dentro de las cárceles en Argentina son reincidentes, lo que nos indica que para trabajar términos de seguridad social y demás hay que trabajar profundamente desde las cárceles.
Entonces lo que propone la Red CREER es un modelo que lleva justamente adentro de las unidades penitenciarias trabajos en oficio, talleres, espacios donde las personas se pueden capacitar en un oficio, en un emprendimiento, en cómo administrar desde la economía social y también en pensar aquellas habilidades mal llamadas blandas, que son habilidades socioemocionales, para justamente acompañar este proyecto más técnico y duro, digamos, de herramientas más duras, y que la persona, una vez que recupera su libertad, pueda conseguir un empleo o montar un emprendimiento que le genere estos ingresos económicos a corto plazo. Entonces, de esta manera contribuimos justamente en estos índices de reincidencia que nos parece importante que empecemos a abordar. Y nosotros desde la red lo que proponemos con la intervención de estas organizaciones es pensar de qué manera empezamos a trabajar dentro de contexto de encierro y cómo acompañamos el después. Es decir, la Red CREER no finaliza su trabajo una vez que la persona consigue un empleo, sino que acompañamos en ese proceso para justamente poder decir con certeza que esa persona no volvió a reincidir, que conseguir un empleo, que poder sostenerlo y demás, generó que esta persona no vuelva a cometer aquel delito que lo llevó a estar en una cárcel. Entonces, lo que nosotros hacemos desde la red es trabajar articuladamente con distintas organizaciones que atraviesan cada uno de estos procesos de esta problemática y muchas organizaciones que no tenían este tema en agenda, que no trabajaban con personas que estuvieron privadas de su libertad, pero que se interesaron en la problemática y que sintieron que podían colaborar y contribuir con cambiar un poco esa realidad. Entonces, hay organizaciones de la red del Estado que tienen por agenda, por supuesto, acompañar a esta población. Hay organizaciones sociales que vienen haciendo un trabajo muy duro dentro de las cárceles. Hay empresas que vienen generando oportunidades de inclusión o brindan capacitaciones, pero también hay una parte interesante que se trata justamente de los medios, ¿no? De la comunicación, de difundir, y es algo que nosotros trabajamos también mucho desde la red porque pensamos de qué manera culturalmente podemos cambiar la estigmatización que hay sobre esa población, de qué manera transformamos un poco lo que nosotros leemos todos los días en los medios, que de qué manera se trata esta problemática más desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces también dentro de la red están estos actores que para nosotros son importantes. Y de esta manera vamos pensando diferentes iniciativas que permitan que las personas que están privadas de su libertad se hagan de estas herramientas y que una vez que recuperan su libertad puedan implementarlas en su trabajo o en un emprendimiento. Entonces acompañamos durante todo ese proceso. Y la Red CREER, si bien es una red joven, porque nació en el 2018, a mediados del 2018, nace específicamente en Provincia de Buenos Aires con organizaciones de la provincia y de Capital Federal, también por una cuestión lógica, ¿no? Más del 50% de las personas que están privadas de su libertad en Argentina se encuentran en la Provincia de Buenos Aires. Y comenzamos a pensar de qué manera íbamos a implementar este trabajo, cuál es el modelo que nos iba a acercar a que las personas puedan conseguir un empleo, que puedan sostenerlo, y desarrollamos la Red CREER y un modelo de intervención que se llama la Ruta de la Inclusión. De esta manera nosotros, después de haber hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo durante todo el 2019, llega la pandemia, nos complica el asunto a todos y a todas, así que bueno, tuvimos que modificar un poco nuestra intervención dentro de las cárceles, pero a fines del 2020 presentamos este proyecto en una convocatoria que saca la Unión Europea para apoyar organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Y uno de los 11 proyectos que fueron seleccionados de más de 300 fue el de la Red CREER. Y para nosotros fue algo sumamente valioso porque no solo nos permitió hacernos de recursos que eran muy escasos en ese momento, sino también de ver cómo la Unión Europea, un organismo internacional, pone la vista en una problemática que es sumamente importante de abordar y que muchas veces, incluso para la agenda no solo pública, mediática, queda relegado. Y eso nos permitió que desde el 2021 contemos con el apoyo de la Unión Europea y que cada vez más organizaciones se sigan sumando, pero de pensar una escalabilidad mucho mayor del proyecto que venía solo en Provincia de Buenos Aires y que empezó a ser trabajada en distintas provincias del país. Así que hoy por hoy estamos en Jujuy, en Salta, en Misiones, Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, bueno, Santa Fe, un montón de provincias con las que venimos trabajando con cada una de sus lógicas y con lo que viene sucediendo en cada una de las provincias y en cada una de esas localidades, pero interviniendo en una problemática que es común. Muy bueno. La idea del ciclo de charlas es brindar como herramientas para la inclusión, ¿no? Vos hablaste recién de la ruta de la inclusión.
¿cómo hace alguien que se sensibiliza con la problemática y dice quiero contratar a alguien que haya pasado por la cárcel? ¿Cómo es esa ruta de inclusión desde el lado de la empresa, digamos? Bien. Nosotros tenemos un programa dentro de la red que se llama Empresas Embajadoras, que es justamente destinada al sector público para que pueda contribuir con la problemática. Y sabemos que para nosotros lo ideal es que la empresa pueda contratar a una persona liberada, pero que muchas veces no es el proceso más sencillo o el más factible, y que muchas veces aquellas empresas que no tienen alguna política de inclusión o que recién están comenzando a sensibilizarse justamente en esta problemática, tal vez no sea lo más sencillo y la fuerte más fácil de incluir. Entonces, lo que les proponemos son otro tipo de herramientas o formas de poder acercarse a la problemática. Dentro de este programa de empresas embajadoras existe una línea que tiene que ver con las formaciones. Es decir, la empresa puede brindar un taller para personas o privadas de su libertad o liberadas sobre el rubro que le compete a la empresa. Por otro lado, tenemos otra línea que tiene que ver con el fortalecimiento más que nada de cooperativas o de proyectos productivos, que es la línea de compras inclusivas. Entonces lo que hacemos es que las empresas puedan comprar productos o adquirir servicios de personas liberadas. Y de esta manera fortalece o a cooperativas de trabajo o a grupos más asociados, más pequeños, o a proyectos productivos individuales. Y la tercera línea tiene que ver con la empleabilidad. Y nosotros tenemos un programa que se llama Incluir en Red, que es un programa que acompaña a las empresas a generar inclusión laboral, de emplear a personas que estuvieron privadas de su libertad. Y lo que hacemos de esta manera al Incluir en Red es colaborar no solo a que la persona pueda conseguir un empleo y sostenerlo, sino también que la empresa reciba todo el acompañamiento y asesoría, no solo de la Red CREER, sino de organizaciones sociales que vienen haciendo este acompañamiento. ¿Por qué? Y porque la persona que nosotros presentamos a la empresa para que pueda conocer su perfil, entrevistarla y poder empezar a trabajar en la empresa, no es un perfil que sacamos al azar, sino que es un perfil que nos recomienda una organización social. Esa organización social viene conociendo su trayectoria desde antes, digamos, cuando estuvo privado de la libertad. Entonces, ese perfil no solo es recomendado, sino que también recibió capacitaciones de la Red CREER y viene siendo acompañado por toda una institución y por una organización social que conoce su historia de vida. Entonces, de esta manera es mucho más asertivo a la hora de contratar un perfil que sea adecuado para esa empresa. Está buenísimo. Me gustó lo que trajiste de... A veces se puede hacer inclusión sin contratar a alguien, eligiendo a quién le compramos, ¿no? Y ahí, ¿cómo es en las dos cosas, cómo es el vínculo con la Red CREER? ¿Funcionan como una agencia? O sea, si yo, empresario o empresa o comprador de una empresa o de talento de una empresa, quiero ayudarle a la problemática o acompañar de alguna manera, ¿qué hago? Te llamo a vos y te digo, necesito comprar tal cosa o necesito contratar tal persona, y ustedes hacen el proceso de selección de quién es ese perfil que acercan. Sí, tenemos dos formas en realidad. Dale. A ver, más que agencia, nosotros funcionamos como un puente, ¿no? Como un conector para acercar recursos y oportunidades también. Entonces, por un lado, las organizaciones de la red tienen un espacio de consulta común, entonces hay momentos en los que dicen, bueno, no sé, tenemos una fiesta de fin de año y necesito tales regalos corporativos o necesito contratar un servicio de lunch. Bueno, hay un espacio común para organizaciones de la red. Y por otro lado tenemos en nuestras redes sociales el catálogo de cooperativas y proyectos productivos. Ese catálogo está abierto, es gratuito, es de fácil ingreso, y cualquier persona puede ingresar y conocer cuáles son los proyectos productivos que vienen siendo acompañados por la Red CREER, y que cada uno tiene, digamos, su rubro y su servicio y su producto. Tienen sus páginas, tienen sus cuentas de Instagram, tienen sus contactos directos, y también indica en dónde están, porque hay muchas cooperativas que están o en Mendoza o en Santa Fe, bueno, para conocer ahí. Y a ver, contame algunos rubros como para que todos sepamos qué se puede conseguir. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario más específicamente, hay una cooperativa que se llama Cooperativa Esmeralda. Ellos hacen toda la elaboración de comidas, pizzas, sándwiches y demás, y eso se puede adquirir, y de hecho clubes de barrio para hacer los tercer tiempo les compran a la Cooperativa Esmeralda. Hay otras cooperativas como Cimarrón, que justamente elaboran mates y otros productos más de bazar.
y que son regalos muy lindos porque se pueden hacer desde lo corporativo. En Mendoza, por ejemplo, está Germinar, que también tiene diferentes áreas de trabajo, pero trabajan todo lo que es el mimbre. Entonces, hay de todo tipo, desde la gastronomía, desde la carpintería, encuadernación, por ejemplo, con Esquina Libertad. Hay de todos los rubros, desde los textil, es muy diverso. Y son productos realmente de calidad que se pueden conseguir a un precio totalmente diferente que se encuentra en el mercado, y la verdad que son gente muy comprometida con lo que están haciendo, y las entregas y todo son en tiempo y forma. La verdad que es algo muy lindo lo que hacen desde las cooperativas, y creemos que contribuyendo con esa compra contribuimos a sostener un espacio que incluye laboralmente a personas liberadas, que emplea. Entonces creo que el círculo es buenísimo para fundamental todos. Elegir a quién comprarle, ¿no? Y cómo eso genera trabajo o no genera trabajo. Es como algo del día a día que se puede ir mejorando. Muy sencillo, mucho más fácil que por ahí contratar a alguien que pasó por la cárcel, ¿no? No, y que además uno que por ahí está tan alejado de esa realidad, que no conoce la problemática, al empezar a vincularse con una cooperativa de trabajo o un proyecto productivo individual, conoces de otra manera, te acercás a la problemática de otra forma, y a veces rompe muchas barreras esa compra inclusiva. Y entonces eso dice, bueno, tengo ganas de contratar por ahí a una persona que estuvo privada de su libertad. Empieza a abrir algunas puertas que por ahí en un inicio eran un poco más difíciles de abrir. Se me vienen, ¿cuáles son los prejuicios que se encuentran en las empresas a la hora de hablar de contratar a alguien que estuvo preso, ¿no? Sí, yo creo que más que prejuicios hay muchas dudas, mucha desinformación. Nos ha ocurrido empresas que nos decían, ¿y cómo hago con el resto del equipo de trabajo? Le tengo que contar, por ejemplo, que es una persona que pasó por la cárcel, no le tengo que contar, se pregunta los antecedentes, no se... algunas cuestiones de cómo abordar esa problemática, y eso nos hizo dar cuenta que desde la red tenemos que generar ese acompañamiento a la empresa también. Nuestro acompañamiento no es solo de la persona que está siendo empleada para que sostenga el empleo, sino también de la empresa para que sepa hacerse de herramientas para trabajar con una persona que estuvo privada de su libertad. Tiene que ver de pensar algunas cuestiones que para nosotros por ahí son muy comunes, de cumplir un horario, de saber que si uno está enfermo tiene que avisar, cosas que son muy sencillas pero que no están adquiridas realmente por la mayor cantidad de personas que salen en libertad. Y son herramientas que hay que empezar a abordar, y es por eso que yo creo que más que los prejuicios y demás tiene que ver con hacerse de información. Sí, nosotros tuvimos experiencia con la Fundación Espartanos, cuando empezamos también a participar de la Red CREER. Y yo veía que había una necesidad muy grande de acompañamiento del equipo. Y había varias preguntas de si había que preguntar cuál había sido el delito, cuánto tiempo había estado en condena, tuvimos muchas idas y vueltas y muchísimos aprendizajes. Nosotros en ese momento éramos pocos, y una práctica que hacíamos era que antes de que entre alguien lo entrevistaba todo el equipo completo. Y surgieron un montón de debates. Entonces, capaz ahí, si ya tienen un camino y un aprendizaje, nosotros no llegamos como a tener claro cuál es la mejor forma, si había que o no preguntar, si se contrataba a alguien que había matado o no, si había ciertos delitos que quedaban como fuera del rango de contratación, o al revés, si alguien que cumplió su condena merece otra oportunidad y punto. No llegamos a nada como concluyente. Quería ver ahí qué experiencia tenías, qué experiencia te podés compartir de otras empresas. Sí, claro. Bueno, a ver, desde la red, en medio de la pandemia, lanzamos Incluir en Red, que antes había sido llamado Plan de Becas, pero porque era nuestra experiencia piloto de trabajar de esta manera, también con un montón de aprendizajes en el camino. Pero durante el 2020 y el 2021 generamos más de 50 inserciones laborales en provincia de Buenos Aires con empresas. Y ese camino nos permitió hacernos no solo de experiencia, sino de un montón de aprendizajes, porque seguimos aprendiendo en el camino. Y lo que hemos detectado, bueno, una de estas cosas es acompañar a la empresa, hacerlas de herramientas, hacerlas de información, pero también llevarles
algunas cuestiones que son necesarias también conversar, digo, esto que mencionabas, digo, hay delitos que se excluyen, no excluyen. Bueno, a ver, hay empresas que nos piden, mira, nosotros podemos generar una inclusión laboral, pero te pido por favor que personas con este tipo de condenas no. Bueno, y eso lo trabajamos nosotros previamente. Digo, desde la Red CREER no vamos con la pregunta de cuál es tu antecedente, cuántos años estuviste preso, sino de ver cuáles son las herramientas, de qué manera, cuál es el grado de más de involucramiento que tiene la persona, de compromiso con querer trabajar, con conseguir un empleo, y a partir de todo el acompañamiento de la organización social postulamos ese perfil. Ahora, si la empresa nos pide algún requisito específico, tratamos de manejarlo internamente desde la red para poder, obviamente, cumplir con todos los pedidos también. ¿Y cómo son esas capacitaciones al equipo de trabajo? ¿Al equipo de la empresa? De la empresa, sí. Para preparar el terreno, ¿no? Que me parece fundamental. Claro. Sí, primero conversamos con la empresa para ver cuál es la idea, qué puestos están disponibles, cuál es la vacante, cuál es la intención. Conversamos con la empresa sobre estas herramientas, ¿no? Digo, bueno, sepan que nosotros no pedimos los antecedentes, pero si ustedes tienen algún requisito, lo trabajamos. De saber que vamos a estar acompañando durante todo el proceso, que cualquier duda o consulta que tengan, está la organización social, estamos nosotros para acompañar. Saber que a la persona hay que un poco hacer como una especie de mentoría, ¿no? Digo, de acompañar, de que sepa que si se enfermó tiene que avisar, si está demorado tiene que avisar, digo, algunas cuestiones para que incorpore y que no es una obligación ni contarle a su empleador sus antecedentes penales ni al resto del equipo, que sí es algo que él nace y que después, digo, la mayor cantidad de los chicos con los que trabajamos y chicas con las que trabajamos terminan contándolo, pero por una cuestión de que se sienten confianza y ellos también tienen mucha necesidad de hacer catarsis, ¿no? De alguna manera, entonces después lo terminan contando. Pero que no se sientan con esa obligación de que vayan con la idea de, bueno, soy un liberado que me están contratando, sino soy una persona más que puede contribuir y trabajar en una empresa. Y hoy entonces, yo tenía como que en empresas grandes en general recomendaban que no se sepa, que el equipo no sepa la historia de la persona que entraba. Claro, sigue siendo y porque si no entra ya siendo como señalado como una persona que estuvo en la cárcel. Hay mucha gente que me ha comentado como, no sé, no merecen otra oportunidad, ¿no? Que obviamente vos estás en el lado opuesto, pero me intriga cuál es tu respuesta a esa gente. Creo que nosotros, desde lo personal, digo, ¿no? Cumplimos un rol dentro de la sociedad que no es de juzgar a esas personas. Digo, mi rol es poder contribuir a una problemática y trabajar en estos niveles de reincidencia que son tan problemáticos para la sociedad. Entonces, para poder abordar ese tema, esa problemática, y bueno, hay que generar oportunidades laborales, y estoy convencida de que ese es el camino. Entonces, mi rol es contribuir con esta realidad. No es mi rol decidir si esa persona tiene que tener o no una segunda oportunidad o una primera, digo... no es mi rol ni cumplo el rol de jueza ni abogada, digo, es un tema que a mí no me compete, pero que además digo, hay una justicia penal en Argentina, la persona pasó por la cárcel, cumplió una condena, terminó su condena, salió en libertad y cualquier persona digo que cometió un delito, fuese cual fuese, pasó por la cárcel, cumplió su condena según lo que está establecido en el Código Penal y esa persona sale en libertad. Entonces hay que hacer algo, hay que abordar algo. Y si no se generan estas oportunidades laborales, la persona o vuelve a delinquir o no está siendo acompañada, digo, hay un trabajo que hacer y un acompañamiento que hacer. Es así, salen, o sea, y está bien que salgan. Y me sorprendió ahí que dijiste una primera oportunidad y se me vino que las personas que hemos contratado, que han pasado por la cárcel, eran pibes que habían entrado por ahí a los 17 años a la cárcel, habían salido a los 23 y era realmente su primera oportunidad. Era como... No. Y lo otro que me llamó siempre mucho la atención es que salían de la cárcel y al día siguiente estaban como ex compañeros de ellos de robo, llevándolos de vuelta por el camino del robo, ¿no? Y si querés, por ahí vos debes tener más historias, pero lo difícil que debe ser para alguien que sale de la cárcel ver que los que siguen robando por ahí en 2 minutos ganan lo mismo que él tiene que hacer laburando 8 horas todos los días, ¿no? Sí, con la diferencia que corres el riesgo de morirte, ¿no? O volver a la cárcel, sí. Entonces,
Pero bueno, sí, pero es esa la tentación con la que conviven. A mí me llamaba la atención como Sí. la claridad y la transmisión. Yo no había tenido nunca experiencia de estar hablando mano a mano con alguien que haya delinquido así, pasado por la cárcel, y es como muy directo el conflicto. Che, salí de la cárcel y al día siguiente vinieron con un arma, me dijeron, tengo un trabajo de acá, no sé qué. Nosotros desde la red nunca hablamos de segundas oportunidades justamente por esto. Digo, yo no estoy dando una segunda oportunidad de nada porque muchas veces las personas y la gran mayoría de las personas que están privadas de su libertad en Argentina nunca tuvieron una oportunidad real. Y justamente hay un montón de cuestiones y aspectos que fueron vulnerados desde su nacimiento y es por eso que terminan dentro de una cárcel. He conocido historias de, por ejemplo, una chica que su mamá estaba privada de su libertad, ella nace en la cárcel y varios años después comete un delito y vuelve a estar en la cárcel, digo, y es una historia como sumamente fuerte y muy difícil, digo, haber dicho, bueno, yo nací en una cárcel, estuve 4 años con mi mamá dentro de un pabellón, compartiendo con otras personas, un espacio que bueno, para ningún niño es lo más deseable. Y ahí está como evidenciado cuán vulnerados están los derechos de muchas personas. Entonces, eso es lo que los lleva, digamos, a estar privados de su libertad. Si uno mira y revisa las estadísticas que lanza el SNEP, que es el Sistema Nacional de Ejecución Penitenciaria, uno percibe, bueno, uno de los primeros datos bien duros es que la mayor población privada de su libertad en Argentina por antecedente tiene robo o intento de robo. Y es el más común. ¿Y por qué? Bueno, y porque existen un montón de cuestiones que fueron vulneradas. Entonces la persona, una vez que sale de estar privada de su libertad, carga con 10 años de antecedentes penales, que es muchísimo. Entonces esos 10 años estás con esos antecedentes penales condenado fuera de la cárcel, pero seguís condenado 10 años más. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que mencionabas antes cuando la persona sale? Y que se encuentra con los lugares que los llevaron a delinquir, a cometer un delito. Entonces, digo, volvés al barrio donde están las personas que te llevaban a cometer un delito, volvés a vincularte, digo, es muy difícil poder salir a veces de esos entornos que son tan problemáticos. Y es por eso que desde la red planteamos que el acompañamiento tiene que existir desde dentro de la cárcel y un tiempo bastante prudente después, incluso cuando la persona empieza a trabajar o tiene algún ingreso económico sostenible. Es muy importante la red de apoyo y de contención para que no vuelvan a esos círculos que los llevan a cometer un delito. ¿Cuáles son ahí las recomendaciones para la empresa? Yo sé que nosotros tenemos, por ejemplo, que si estamos contratando a alguien que sale de la cárcel, le damos una SUBE con cierta cantidad de plata para que pueda solventar los gastos de viaje al principio hasta que cobre su sueldo o un adelanto. Tenemos un esquema donde hay un acompañamiento de una persona de la empresa que acompaña como si fuera un coach, aunque no necesariamente con formación. ¿Qué otras prácticas así recomiendan ustedes para...? La de la SUBE es muy necesaria. Creemos que es uno de los principales y es lo que invitamos también a las empresas que... Lo aprendimos de ustedes. Que tengan. Gracias por llevarlo. Sí, las personas que salen de la cárcel, la necesidad económica es urgente y no tienen ningún ingreso, entonces a veces se les complica poder llegar a un puesto de trabajo justamente por eso, porque no tienen ningún ingreso que les permita viajar. Entonces es muy importante ahí poder colaborar con los viáticos al menos del primer mes. Creo que una de las cosas más importantes es como quitarse algunos prejuicios, ¿no? El estigma que uno tiene, esos miedos, digamos, de contratar a una persona liberada. Es una persona que cumplió su condena, que es lo que hablábamos antes, y que tiene todo el compromiso, la voluntad y las ganas de cambiar esa realidad. Entonces, está sumamente comprometido en que no quiere volver a la cárcel. Digo, si nosotros conversamos con todas las personas que pasaron por la red Creer, que fueron acompañadas por nosotros, no hay una persona que nos diga que tiene ganas de volver a la cárcel. Es un lugar al que no quieren volver, bajo ningún concepto. Entonces, toda su voluntad está puesta en generar esos ingresos económicos para salir de esos entornos que los llevaron a delinquir, y va a estar sumamente comprometido en el trabajo y muy, pero muy agradecido de la oportunidad que las empresas le están dando. Eso es algo que lo ves en todos y todas las personas que pasaron por la red.
Es sumamente importante esto de colaborar con la SUBE, es sumamente importante no estigmatizar, entender, sensibilizarse, escuchar, comprender y hacerlo parte como cualquier otra persona que está siendo empleada en la empresa. Digo, que no vaya con esa idea o con ese concepto de, bueno, soy una persona liberada, que está ingresando y tengo que contar. Digo, es una persona más que está siendo empleada, que va a ser capacitada, que va a recibir la mentoría que sea necesaria y que va a estar siendo acompañada. ¿Hay alguna como mejor tarea o mejor puesto para las personas que salieron de la cárcel? Porque nosotros tuvimos la experiencia que nos costó, o esa por lo menos fue una de las sensaciones que nos quedó. Las personas que contratamos lamentablemente duraron un tiempo y se fueron. Y la sensación que nos quedó es que no pudieron sostener un trabajo de 8 horas en una fábrica. Y por ahí, si hubieran estado, no sé, en la calle vendiendo, o más como un flete o algo algo un poco más variado, creemos que lo hubieran podido sostener. De hecho, uno se fue para ser remisero. Entonces, ¿tienen ustedes alguna experiencia de alguna tarea donde vean que es una ventaja el haber pasado por la cárcel? No. Digo, hay un montón de rubros que se aprenden dentro de la cárcel, desde las propias capacitaciones que da el servicio penitenciario o las formaciones en centros profesionales, digo, y los mismos talleres y espacios productivos que nosotros desde la red brindamos dentro de las unidades. Y es muy variado el rubro, no hay una tarea específica. Lo que sucede ahí, y es por eso que desde la red tuvimos como aprendizaje esa época del plan de becas, ese piloto que lanzamos, es para que estas cuestiones, ¿no? De no volver a la changuita o al ingreso más inmediato y rápido para salir del momento, digo, el aprendizaje de, bueno, yo mes a mes voy a estar cobrando, todo eso necesita un acompañamiento. Y una persona que realmente no tiene todavía muy incorporado ese hábito más desde lo laboral, es mucho más complejo si no hay un acompañamiento. Por eso nosotros desde la red creemos tanto en nosotros desde la red conocer bien esos perfiles y compartirle a la empresa justamente estos perfiles que sabemos que pueden sostener un empleo. Nosotros desde la red también contamos con un estímulo económico para empresas que viene acompañado del Ministerio de Trabajo de Nación. El Ministerio de Trabajo de Nación propone 2 programas, uno que es el entrenamiento para el trabajo. ¿Y de qué se trata? Bueno, son de 4 horas por día, 20 horas semanales, donde empieza a incorporar estos hábitos desde lo laboral. Después se extiende a otro programa que es el programa de intermediación laboral, que es el PIL, que ya extiende la jornada laboral, pero también cuenta con estímulos económicos y que eso le permite también a la empresa, fortalecerse desde lo económico, incluir laboralmente a una persona y caminar, transitar conjuntamente esto de conocer y empezar a trabajar bajo dependencia. Están buenos los PIL, nosotros hemos aprovechado varios y usado. Tienen la dificultad que ahí el gobierno es quien le paga una parte del sueldo a la persona que está teniendo esa oportunidad y muchas veces se atrasa mucho. Lo traigo porque es una herramienta que está re buena porque realmente pagas un salario, o sea, la empresa solo paga una parte del salario. Exacto. Pero a la vez muchas veces nos tocó tener que acompañar con anticipos y con cosas porque tardaba tanto el gobierno en pagar la parte que falta que la persona no llegaba. Sí, el primer sueldo son 40 días, entre 40 y 45 días que se deposita, que se transfiere. Entonces vemos de qué manera también desde la red acompañamos eso porque bueno, sabemos que 45 días desde que empieza a trabajar es bastante. Es una posibilidad más que también tiene la empresa si lo quiere utilizar dentro de la red y está buenísimo por algunos aspectos. ¿Y ahí la red acompaña en el tramiterío de eso? Sí. O sea, para una empresa que no tiene ni idea de cómo hacerlo. Sí, exacto. Sí, acompañamos todo ese proceso. Tenemos el contacto directo con el Ministerio de Trabajo. Entonces hay algunos procesos que se facilitan un poco más en cuanto a lo burocrático si se quiere. Ahora la modificación del sistema que pasó a ser virtual también agiliza como este tema de los papeles, las firmas, escaneos y demás. Entonces es un poco más rápido todo el cruce de documentación. Buenísimo. Y agiliza mucho más, pero desde la red, digamos, tenemos primero la experiencia de haber transitado todos esos procesos con el Ministerio de Trabajo y la capacidad para acompañar también a las empresas
las semanas previas a la contratación. ¿Cómo, o sea, vienen haciendo un seguimiento de esos puestos que lograron? ¿Cómo vienen? Si hubo reincidencia, si no hubo, si mantienen el trabajo, cuánto duran. ¿Tienen indicadores? Sí. No indicadores cerrados, pero sí, hay experiencias que desde octubre del 2020, que fue cuando lanzamos este plan de becas, hasta esta parte, siguen trabajando en el mismo lugar. Hay chicos que han escalado en sus puestos laborales y que ahora son encargados de un área, que es donde ellos iniciaron. Chicos que crecieron un montón en sus capacitaciones, en sus formaciones, súper comprometidos y que vienen súper bien. Otros casos donde nos dimos cuenta que teníamos que aprender cómo acompañar a la empresa. Otros casos donde teníamos que darnos cuenta cómo acompañar a la persona para que sostenga ese empleo. Y por otro lado, casos que también para nosotros son de éxitos porque esas personas por ahí no siguen trabajando en el mismo puesto, pero alcanzaron otros mejores, con mejores ingresos. Y eso para nosotros también es un indicador de éxito. No necesariamente porque sea una empresa que estaba dentro de la red y participó del programa de la red, sino porque esa persona no volvió a reincidir, sino que siguió trabajando en el mercado laboral, formándose y vinculándose con otros actores. Es que idealmente, por lo menos en nuestro caso, cualquier persona que entra dentro de un programa de inclusión, que es algo que nosotros hacemos como prioridad, la intención es que termine o crezca y se vaya a trabajar a otro lado, donde ni siquiera le pregunten o no tenga relevancia su historia o por qué entró en un programa de inclusión. O sea, es como una medida de éxito. Preguntar algo y se me fue. Sí, a ver, es muy difícil dar con indicadores de reincidencia, por esto que hablábamos antes, que desde lo oficial no están. Eso no existe, ¿no? Existen, pero no son del todo certeros. Claro. ¿Por qué? Porque para que una persona se considere como reincidente, tuvo que haber pasado por una condena previa. Y si esa persona ingresó y todavía está procesado, es muy difícil saber con ese indicador. Digo, no se sabe con certeza el número oficial. Se dice que es el 30% a partir de los indicadores de reincidencia de personas que ya estuvieron condenadas y vuelven a ser condenados, pero no es el índice correcto. Claro. Entonces es muy difícil también nosotros dar con algunos indicadores, de seguir algunas trayectorias particulares es muy complejo a veces y es por eso que no nos podemos hacer un número certero en poco tiempo también para la red. Claro. Ahí si alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta en el chat, están invitados a compartir. ¿Tenés alguna como historia de alguien que consiguió trabajo y cómo le fue? Sí, después les vamos a estar compartiendo un video. Hay algunas historias que para nosotros nos impactan un montón y desde cómo con pequeñas cosas contribuimos de una manera tan grande. Siempre contamos la historia de María Auxiliadora. Es una chica que está siendo acompañada por una organización social que se llama Cuida la Bocha. Ella estuvo privada de su libertad en San Martín, ahí conoció a la organización. Ella sale en libertad con una necesidad muy urgente desde lo económico. Ella vive en una casita en Moreno con su pareja, con su hija y necesitaba poder acompañar desde lo económico a su familia. Entonces empezó a hacer algunas viandas, a cocinar algunas comidas, a venderlas en el barrio, pero con una pequeña cocinita que no funcionaba el horno, solo las hornallas, con todas las dificultades. Y nosotros lanzamos el Fondo Semilla. El Fondo Semilla es una de las líneas que tenemos desde la red para fortalecer proyectos productivos de personas liberadas. Es una convocatoria que sale año a año y que se eligen estos proyectos que son sostenibles de personas liberadas. María presenta su proyecto, es uno de los seleccionados del año pasado, del 2022, y María puede comprarse una cocina, digamos, industrial, donde poder preparar las comidas y demás. Eso también a ella le motivó a ahorrarse algunos pesos, de mejorar su cocina, su espacio de trabajo, y bueno, ella lo vende en el barrio, en fábricas y demás que están en la cercanía. Y ella cuando cuenta su testimonio lo cuenta con mucha emoción y muy agradecida de lo que significó para ella un par de pesos para comprar un horno.
Y es algo muy específico desde que la red pudimos contribuir, digo, hay un montón de otras cosas de las que podemos ayudar a María a sostener ese trabajo. Pero ella estuvo sumamente agradecida con ese pequeño acompañamiento que hizo la organización social, que lo conectó con nosotros y que desde la red pudimos acompañarla a comprar un horno. Pero para ella le significó muchísimo y que también significa de que ellos también sienten que del otro lado hay personas que realmente les interesa, que están involucrados, que saben que es necesario dar oportunidades, digo, que no se sienten solos, como bueno, todo el mundo me estigmatiza, soy una persona liberada, no voy a tener oportunidades en ningún lado. Digo, no, hay un montón de personas que realmente están trabajando esto, que realmente tienen su compromiso y su corazón puesto en esto y generan esas oportunidades. Entonces, creo que a ella le atravesó por todos lados, ¿no? Eso. Y así historias, digo, a ver, uno de los chicos que empezó a trabajar en Action, Eric, empezó en octubre del 2020, hoy sigue trabajando en la playa, digo, chicos con mucho compromiso, que aprendieron, que están presentes, que llegan puntuales, que digo, sumamente dispuestos, y así hay un montón de historias de la red, de personas que en otras provincias que están muy aislados, que solos, que necesitan acompañamiento, que vinculamos, que conectamos. Espacios de cooperativas que reciben personas liberadas y que les dan un empleo y que necesitan también un acompañamiento desde lo socioemocional, digo, herramientas de cómo trabajo con todo este grupo de personas que pasaron por la cárcel. Cómo trabajo con una chica que nació en la cárcel y que pasó por la cárcel y ahora está trabajando como liberada en una cooperativa, digo, un montón de cosas que a veces no nos imaginamos las dimensiones, ¿no? De lo que sucede, pero que son historias tan lindas y particulares y que a nosotros nos motiva un montón para seguir haciendo cosas desde la red. A mí me encanta trabajar en red, me parece que es la forma, ¿no? Entonces me dan ganas de que nombres algunas de esas organizaciones que trabajan en las cárceles o cuando las personas salen y que acompañan. No sé, yo nombré Fundación Espartanos, nombraste recién Cuida la Bocha. Sí, Cuida la Bocha. Cuida la Bocha, que no los conozco. Están en San Martín, son chicas que juegan y desarrollan, digamos, el vínculo a través del hockey, así que una actividad muy linda. Chicas que no estaban, digamos, con el tema de personas liberadas, sino que fueron a dar un taller y se involucraron y dijeron, acá hay que seguir viniendo. Pero así hay un montón, digo, hay organizaciones como Deportistas por la Paz, Volviendo a Casa, que son organizaciones sociales que hacen este acompañamiento. Está ACIFAD, que es una organización que acompaña a las familias, porque también está esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un familiar que está privado de su libertad? Bueno, hay una organización que acompaña desde ese lugar. Hay organizaciones del sector público, como son los patronatos de liberados de diferentes provincias que tienen su jurisdicción. Desde lo federal está, por ejemplo, la readaptación social. Del sector privado hay empresas como Cookmaster o como Sistema B, que justamente nos alcanza y nos acerca a empresas que tienen políticas de inclusión y que vienen trabajando con nosotros. Está Pharmacity, por ejemplo, que brinda capacitaciones. Y también, digo, dentro de la red están estas cooperativas de trabajo, que también forman parte como organizaciones miembro, con las que nos vinculamos y que también se sientan en la mesa y conversan con nosotros en estas iniciativas. Yo recién mencionaba a Cimarrón, está, bueno, por ejemplo, Juaga, que también da oportunidades laborales a personas que están privadas de su libertad. Hay un montón de empresas. Tecnorrae, que está en Pilar, es una cooperativa de liberados que trabaja el reciclado de productos electrónicos. Digo, bueno, hay una gran diversidad de actores, pero lo que nosotros nos proponemos desde la red es justamente nutrirnos de esa diversidad. Digo, en una mesa está sentado un ente nacional, un ente provincial, el propio sistema penitenciario, porque eso también es lo que nosotros, digamos, traemos el debate. Digo, ¿por qué es importante que el servicio penitenciario esté sentado en la mesa, colabore, piense iniciativas, nos habilite a poder generar estos talleres dentro de las cárceles? Que esté el sector privado también involucrándose de alguna manera, las organizaciones sociales que tienen su trayectoria y su experiencia de muchísimos años. Entonces, hay como un entramado muy interesante y muy diverso que también hace que las organizaciones conozcan la problemática y se hagan de herramientas. Muchas organizaciones en el último tiempo llegaron a la red en búsqueda de aprender
Digo, yo quiero trabajar dentro de la cárcel. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo abordo? Siempre contamos la historia de Fundación Proyectarse, que es una organización de corrientes que le brindaron desde el servicio penitenciario la oportunidad de dar talleres de habilidades socioemocionales dentro de las cárceles. Y no tenían ninguna experiencia dentro de unidades penitenciarias. Se acercaron a la red, las formamos, le dimos herramientas y hoy por hoy están trabajando dentro de una de las unidades provinciales. Es un poco esto la red, digo, la diversidad es pensar, es ser creativo, pero sobre todo comprometido con una problemática y con el propósito que nosotros tenemos en red. Está buenísimo. Yo quiero sumar a mis amigos de Cinca, que hacen zapatillas en un penal en Mendoza. En Mendoza, sí. Aprendo mucho de ellos, así que quería traer también. Hay algo que siempre me llamó la atención y no termino de entenderlo, que es que las empresas puedan pedir lo de los antecedentes penales. ¿Están haciendo algo para intentar que eso se saque, que sea ilegal? O sea, ¿hay algo ahí pensado? ¿O trabajan en...? No, es más que nada es la asesoría, ¿no? Previo. A ver, nosotros también vamos con que nosotros, ni siquiera nosotros pedimos esos antecedentes. Es que por eso lo traigo, o sea, para mí me parece súper estigmatizante, o sea, que una empresa pueda decidir si contrata a alguien pidiendo antecedentes penales, ¿no? Es como todo lo contrario a lo que estamos hablando. Nosotros viajamos mucho por el país y fuimos a Mendoza hace poco tiempo, donde también hemos trabajado con Cinca y con otras organizaciones que están en Mendoza. Y reuniéndonos con el sector privado nos encontrábamos con que todas las empresas de Mendoza piden los antecedentes penales. Y esto no es un requerimiento, como vos decías, desde lo legal. Sino, año a año a todos los empleados les piden la actualización de algo que se llama certificado de buena conducta, que en realidad son los antecedentes penales. Y que se lo piden a todos los empleados. Entonces, hay de todo. Digo, nos contaban la historia de un colectivero que tuvo un accidente de tránsito, no hubo herido, no pasó a mayores, pero la persona queda con un antecedente por el accidente. Él no pasó por la cárcel, pero tiene antecedentes penales. Claro. Perdió el trabajo y ahora no consigue. Increíble. Digo, pasan estas cuestiones que a veces desde la propia empresa piden requisitos que no se comprenden. Y ahí también está la discusión desde el público, ¿no? Como el sistema de Estado, más que nada, piden antecedentes penales, no podés trabajar si vos tenés antecedentes penales. Entonces, bueno, ¿de qué manera el sector público puede generar oportunidades laborales sin necesidad de contratar? Bueno, contratando terceros, que sean cooperativas de trabajo deliberados. Bueno, hay un montón de discusiones que creo que todavía son medio incipientes, pero que está buenísimo que se den esos debates. Y tengo otra pregunta que me parece que es como la base de los miedos, ¿no? Mucha gente piensa que alguien que estuvo en la cárcel va a ser el primero que robe, o si hay un quilombo en la empresa. Pienso en el típico estigma. Lo hablé un poco con Jorge Borges de Gestiones Solidarias, que fue la primera conversación que tuvimos acá. Y quiero saber tu opinión ahí también. Como ¿qué le decís a alguien que cuando contrata un liberado, o a la empresa, digamos, que pueda tener esos miedos, ¿no? Cualquier persona puede robar, digo, y no necesariamente tiene que ser una persona que pasó por la cárcel. Pero creo que desde nuevo no es volver a estos prejuicios que nosotros tenemos como sociedad. Digo, es pensarnos en un espacio común, compartiendo con una persona, y yo por ahí no sé cuáles son tus antecedentes, yo no sé qué robaste, pero yo estaba muy tranquila hasta que supe que vos pasaste por la cárcel. Bueno, creo que tiene que ver justamente con esto, con estos prejuicios, con estos estigmas que hay que empezar a romper. Por eso creemos que es muy importante trabajar la comunicación, de pensar de qué manera se aborda esa problemática, y de entender que esta persona, si nosotros no generamos una oportunidad real y lo acompañamos y rompemos un poco esas barreras, esos prejuicios, no vamos a cambiar esa realidad. Y a la vez es muy difícil. Nosotros en estas entrevistas grupales tuvimos un caso de una persona que queríamos contratar, y en la entrevista grupal salió que contó cuál había sido su delito, que había sido una toma de rehenes. Y una de las personas del equipo que había sufrido alguna vez una toma de rehenes en su casa, dijo: yo no voy a estar cómoda, no puedo. O sea, y no lo contratamos para también cuidar a la persona que ya estaba en el equipo, ¿no? Pero se me viene como eso, si tenés compartir algo más, alguna herramienta más para cómo
Porque claramente si sufriste una toma de rehenes, entiendo muy bien que tengas miedo, por más que la otra persona ya eso haya sido algo de su pasado. Pero no sé, yo todavía no tengo ahí como... A ver, es difícil hasta que no lo trabajás, no lo probás. Digo, bueno, en estos casos justo pasó que la persona cuenta sus antecedentes. Claro. De nuevo, nosotros de la red no tenemos eso, no hacemos que la persona ni cuente sus antecedentes ni lo sabemos nosotros. Digo, hay un cuidado previo que sí tenemos con la empresa. Y por ahí vos me decías, mira, Flor, nosotros queremos contratar a alguien que no haya tenido ningún vínculo con secuestros y demás porque dentro del equipo... Bien, eso es algo que se trabaja previo. Entonces, de nuevo, la persona que llega a la empresa no es una persona que llega hacia el azar. Es una persona que conocemos su trayectoria y está siendo acompañada. Entonces, las posibilidades de que esa persona vuelva a reincidir, que deje el trabajo, y hay un montón de cosas que se reducen. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento, por una contención previa. Y eso nosotros desde la red lo trabajamos muchísimo. Somos muy cuidadosos con todo el acompañamiento que hacemos a la empresa también. Yo creo que hay un montón de cosas que se empiezan a romper y por eso proponemos desde la red otro tipo de otras formas de contribuir. Digo, desde las compras inclusivas, de dar talleres, digo, algunas cosas que nos empiecen a acercar a la población y a la problemática, que nos vinculen de otra forma y que de esa manera se empiezan a romper algunos prejuicios. Conoces a la población desde otro lugar. Y después por ahí te animás a contratar a una persona liberada. Y por ahí esa persona que tenía ese temor de decir, bueno, no, una persona que estuvo involucrada con secuestros y demás, no. Y por ahí si lo trabajó previo y no conocía sus antecedentes, por ahí hoy estaba trabajando. Es posible que tampoco nos hubiéramos enterado nosotros que ella había tenido ese problema. Bueno, y por ahí si conocía sus antecedentes mucho después de haber estado trabajando, no habría ningún inconveniente. Sin duda. ¿Hay algunas preguntas? Una pregunta de Vale. ¿Nos puedes contar aproximadamente qué porcentaje de personas, varones, mujeres y el colectivo LGBTQ son contratadas al ser liberadas y en qué tipo de puestos? Es muy diverso porque hay mucha informalidad. Entonces, no tenés un dato certero de cuántas personas son incluidas. Al menos desde la red CREER, durante octubre de 2020 y octubre de 2021, en nuestro primer piloto fueron más de 50 personas en provincia de Buenos Aires que fueron contratadas. Actualmente nosotros estamos con 4 inserciones laborales que están en su primera etapa entre las entrevistas, contratación y demás, con las que estamos trabajando. La pregunta era más sobre las diversidades, creo que es como una es un doble punto barrera, ¿no? Totalmente. Yo escuchaba el otro día la entrevista con las chicas de Contrata Trans y pensaba también en esto, digo, porque el 0,2% de la población trans que está privada de su libertad tiene doble dificultad. Y nosotros desde la red hemos dado talleres y demás, hemos alcanzado un porcentaje también de población trans y hemos hecho un proceso de inclusión muy lindo con una película que se llama REAS, que es una película que justamente aborda todo lo que es lo que pasa dentro de las cárceles, la población de mujeres, pero se pensaron un poco en pensar estas diversidades. Entonces contrataron a través también de la red CREER a chicas trans, hombres trans y demás que estuvieron privados de su libertad y participaron de esta película, de este documental. Así que, ¿dónde se puede ver eso? ¿Sabes? Creo que está lanzándose dentro de poquito, si no ya se lanzó, después les vamos a compartir también ahí el contacto. Es una película de Lola Arias, que hizo acá en Argentina y lo grabaron en la cárcel de Caseros, la cárcel de Caseros, que es donde se grabó El Marginal. Mira. ¿Tenemos otra? Sí, esta es una reflexión para compartir de Diego. La de los liberados son historias difíciles, pero estar cerca de ellos, dando una oportunidad concreta laboral, clave para su reinserción, es también una oportunidad de crecimiento para quien contrata. Sí, ¿no? O sea, eso, bueno, es algo que yo lo cuento siempre. O sea, para mí trabajar con diversidad, con inclusión laboral y con oportunidades, yo lo veo principalmente como algo egoísta de mi parte para desafiarme, para aprender, para seguir creciendo, para tener contacto con realidades con las que no tendría si no estuviera haciendo eso. Pero bueno, seguro tenés experiencias también de personas que te cuentan qué les pasa cuando empiezan a trabajar con alguien que pasó por la cárcel, que aprenden. Tal cual. Belclau es una empresa de gastronomía que brinda la parte de alimentación, viandas y demás.
entre ellas alcaldías penitenciarias. Y nosotros hemos generado inclusión laboral con la empresa, y es una empresa que no conocía de incluir personas que pasaron por la cárcel, que aprendieron un montón en el camino, pero que se encontraron con muchísimas ganas de seguir generando oportunidades para esa población. Incluso les sucede esto de que, bueno, pensemos en romper algunas barreras que tenemos. Digo, hay personas que estuvieron privadas de su libertad con algunos problemas de salud y demás, que a partir del preocupacional y estas etapas más de entrevistas surgen, y cómo hacemos, cómo abordamos, bueno, lo trabajamos igual, digo, que no se genere un obstáculo más, digamos, en esa inserción. Y Bilclau es una empresa que no conocía de la problemática, que se hizo, que se fortaleció, como bien dicen, y que creció muchísimo a partir de la vinculación con personas liberadas. Hay creo que todos, ¿no? Es un ganar-ganar, y creo que todos en esa etapa aprendemos. La persona liberada, la organización social que acompaña, la empresa y nosotros también como red en acompañar todo ese proceso. Sí. Una más. Pregunta Vale, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones para una empresa pyme que nos está escuchando y está pensando en contratar a una persona liberada? 3 recomendaciones para una pyme. Bien. Bueno, a ver, generalmente las pymes, una de las necesidades más urgentes tiene que ver justamente con los ingresos económicos. Entonces, desde la red ofrecemos la posibilidad de conectar con algunos estímulos económicos. Lo segundo es, si no querés generar empleabilidad directamente, esto es conocer otras líneas de trabajo que podamos acompañar desde la red, y oportunidades para conocer la problemática, para hacerse de herramientas, fortalecerse y después poder contratar a una persona liberada. Creo que está ahí, de nuevo, es animarse, es a pensarse como una herramienta de inclusión, digo, a la empresa, de generar una oportunidad laboral, de romper con algunas barreras desde el estigma y los miedos y demás, y probar de conocer cómo es la vinculación con una persona liberada. Desde la red, digo, estamos sumamente a disposición para poder hacer todo ese acompañamiento, con la trayectoria y la experiencia necesaria para poder acompañar esos procesos, y que no hay nada, digamos, que impida, digamos, poder acompañarlos, que puedan formarse, conocer y demás cómo es contratar a una persona liberada. ¿La red le cobra a las empresas para esas búsquedas? No. Eso es re interesante porque, o sea, muchas veces hay gente que contrata una consultora en recursos humanos para buscar una persona para tal puesto, y capaz no. Tenés un servicio. No. Nosotros hacemos de manera voluntaria, si se quiere. Nosotros no cobramos a las empresas, hacemos todo ese acompañamiento. Para nosotros es algo que es parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque buscamos generar esa inclusión laboral. Y creemos que el mejor rédito que podemos tener de la empresa es no solo que tenga sus primeras etapas de entrevistar, de conocer y tener la iniciativa, sino también de generar esa empleabilidad. Así que para nosotros es la mejor contribución que tienen, y no nos tienen que pagar absolutamente nada. Ni la empresa para contratar, ni siquiera la empresa como para formar parte de la red, siquiera. Digo, nosotros no tenemos una membresía ni ninguna de estas cuestiones. Incluso nosotros, a las organizaciones sociales que hacen el acompañamiento durante los 5 meses, desde su inicio dentro de la empresa, los 5 meses siguientes, nosotros colaboramos con los honorarios profesionales de la persona que hace ese acompañamiento a la empresa y a la organización social. Espectacular. ¿Quieres contarnos algo más que no te haya preguntado? Creo que hablamos bastante igual, ¿no? Tuvimos un montón de cosas, pero bueno, sí contarles que nosotros, digamos, tenemos varios canales de comunicación con los que se pueden poner en contacto con nosotros. Tenemos nuestro sitio web, que es www.redcreer.com.ar. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @redcreer, que ahí tienen el catálogo de cooperativas, el Incluir en Red, que es este programa de intermediación laboral. Cualquiera de esas 2 líneas se pueden poner en contacto con nosotros desde la red, y cualquier consulta, duda, digo, estamos ahí a disposición para lo que necesiten, y acompañar a la empresa en cualquier duda o oportunidad que también les parezca creativa a la empresa para poder formar parte de la red o contribuir con la problemática. Muy bueno. ¿Y hay algo que vos quieras preguntar?
¿tenés ganas de contratar a una persona liberada ahora que estuvimos charlando bastante? No, pero digo, pensar esto, digo, de las herramientas que nosotros damos a las empresas para mí es fundamental. Pero también hacernos como empresa de una parte importante de una problemática en la que estamos abordando y que nos hace ganar y ganar a todos. Y creo que ahí es importante contribuir desde el lugar que la empresa también pueda y se sienta necesario. Entonces creo que no solamente, de nuevo, ¿no? Digo, es solamente la empleabilidad, es nuestro escenario más ideal, sí, pero hay un montón de otras formas y creo que Safran, brindando este espacio de conversación, de charla y contar sobre la red CREER, también está contribuyendo con la problemática. Así que eso lo celebró muchísimo. Está buenísimo, gracias. No, sin duda voy a entrar al catálogo de cooperativas para chusmear qué compras podemos mejorar el impacto. Y bueno, sí, este ciclo de conversaciones es justamente para eso, para brindar más oportunidades, para contagiar, para que realmente haya... Hay muchas personas que me preguntan cómo se hace y capaz mi comentario va a ser llamada Flor o entrar a redcreer.com. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Espero esto sirva y genere muchas oportunidades. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, por escucharnos también. Y como siempre decimos, hay algo que está cambiando. Se está cambiando un montón de cuestiones desde la estigmatización, desde la comunicación, y creo que es importante como seguir contribuyendo a que esto haga un gran impacto en nuestra sociedad y tiene que ver con generar estas oportunidades laborales. Así que gracias de nuevo. Gracias. Gracias Vale, gracias Flor, gracias Beto, laburazo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a estar hablando con alguien de Puerta 18 acerca de inclusión de personas jóvenes y primeras oportunidades. Así que nada, los espero el martes que viene, 8:30, 9:30.